Maravilloso Jesús. Gracias, Jesús. Nuestros hermanos están bien. Están bien. Gloria a Jesús. El enemigo siempre, cuando fue ante Dios y le dijo: ¿sabes por qué Job es fiel contigo? Porque tú lo tienes cercado. Él sabe que los hijos están cercados. Están cercados. Podrá sufrir un impacto nuestro vehículo, afectados algunos en el cuerpo leve, pero más allá están cercados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 36 al 38. Saludamos a todos los hermanos que puedan estarnos viendo a través de la transmisión del Facebook, del YouTube. Siempre hay gente fiel que nos sigue. Nuestro ministerio, les bendecimos donde quiera que estén. Sabemos que por fuerza mayor no pueden estar junto a nosotros, pero la palabra del Señor se extiende y llega a diferentes puntos donde usted se pueda encontrar. Libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 36 al 38. Dice así la palabra del Señor: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, ¿qué dice? Conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Jesús. Esta es palabra de Dios. Gloria a Jesús. O sea, al final, por la palabra que recibió esta sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. ¿Y sabe lo que hizo María? Hace lo que Dios dice. Ese es el tema. Hace lo que Dios dice. Este es el tema. Hace lo que Dios dice. Mire, voy a hacer una introducción antes de dónde nace esta palabra. ¿Se acuerdan del mensaje del pastor Israel? Penúltima parece, porque la última fue nuestro pastor el día viernes, finalizando. La palabra que predicó él sobre la iglesia de Filipo, sobre los hermanos que estaban en la iglesia de Filipo. Capítulo 4 del verso 10 en adelante. Él estuvo predicando ese día. Él dijo unas palabras clave que en mi espíritu la atrapé y fue tan fuerte lo que impactó mi espíritu en ese día que yo estaba orando, permanecí orando, hermano, y fue tan fuerte. Después yo le compartí al pastor Israel y a mi pastor igual lo que me pasó y sentí que esa palabra, él dijo esta palabra. Durante el día le pedí al Señor una palabra. Eso. Y Dios le dio esa palabra. El día viernes predicó nuestro pastor también referente como una palabra direccionada a tener, a creer, a tener la confianza que Dios tiene el control en todas las cosas. ¿Está escuchando? Y que de una u otra manera, escúcheme, como sea este año, porque este año no se pronostica buen tiempo, en lo político, en lo laboral, para nada. Pero nosotros tenemos a un Dios al cual para Él nada es imposible. Amén. Entonces cuando Él predicó,
el pastor Israel mencionó unas palabras clave sobre Pablo, cuando Pablo hablaba y decía, en cierta manera, de que sé tener y sé no tener, parafraseado. Cual sea la circunstancia, decía Pablo, yo estoy adaptado. Estoy adaptado cual sea el medio o la situación que tenga que vivir. Sé tener y sé no tener. Es lo que Pablo decía. Y cuando esas palabras, hermano, calaron en mi espíritu, yo sabía que algo profético se estaba gestando. Porque el Espíritu Santo me dijo en ese momento que yo estaba inclinado, estaba quebrantado, era tan fuerte. El Espíritu Santo me dijo, este 2023 será tan fuerte lo que va a suceder que en el 2022 gente que tuvo, no supo que tuvo. Escúcheme. No supo que tuvo lo que tuvo. No sé si me logro entender. Hay gente que tenía recursos y nunca supo lo que tenía en sus manos. Lo que tenía en su trabajo, lo que tenía en su negocio, lo que tenía en su hogar. Nunca supo. Porque cuando Dios te bendice, cuando Dios te da para que tú repartas, para que tú siembres, para que tú des. Escúcheme. Y el Espíritu Santo me dijo, por eso yo te he procesado a ti en el no tener. Mire, escúcheme. Yo te he procesado en el no tener, porque todo se aprende. Pablo dijo, he aprendido. Ocupó esa palabra, aprendido. Todo se aprende. Se aprende a tener y también uno tiene que aprender de lo que es el no tener. Cuando careces de algo, cuando careces los recursos, tú tienes que saber que no tienes. Y sabes qué hacer cuando no tienes. Estás aprendiendo a no tener, porque el día que tengas, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿O no? ¿Me logro entender? Entonces el Espíritu Santo dijo, algunos, por favor no se distraiga, yo quiero captar su atención, porque esto es importante lo que voy a compartir. Porque sé que es el Espíritu Santo que nos está advirtiendo. Este será un tiempo donde veremos cosas sobrenaturales, escúcheme, pero que tendrás que creerle a lo que Dios dice. María dijo, conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Escúcheme. María tenía una palabra. Tenía una palabra. Por eso el tema, hacer lo que Dios dice. Nada pasa hasta que Dios dice algo. Nada acontece hasta que Dios dice algo. Hasta que Dios suelta una palabra. El ángel Gabriel vino primero a su prima Elizabeth. Usted sabía que Elizabeth era estéril. Ella no podía concebir hijo. Pero viene el ángel Gabriel y le habla a Zacarías, el sacerdote. Y le dice, tu oración ha sido contestada. Ha sido contestada. Hermano, pasan 5 meses hasta los 6 meses que concibe y da a luz a Juan el Bautista, Elizabeth. Mire, escúcheme. Y se encuentran Elizabeth y María. Tienen un encuentro. Tienen un momento de esos, de mujeres. Pero algo ocurrió. Apenas viene esa salutación. ¿Qué pasó con el vientre de Elizabeth?
saltó el niño adentro, saltó Juan por dentro. El Espíritu Santo, porque Juan iban a ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Cuando ve, mire, escúcheme bien, Dios envía una palabra, por eso hacer lo que Dios dice. Por eso María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu palabra. Eso es lo que vamos a tener que nosotros aprender a vivir, conforme a tu palabra. El que no camine este 2023 bajo una palabra, escúcheme, va a ser difícil. Y dice que en ese momento, mire, ¿sabía usted que hay una Elizabeth para cada uno de nosotros? Juan el Bautista nace 6 meses antes de Jesús. 6 meses antes. O sea, que hay una Elizabeth para nosotros, como lo fue para María. Ese salto del bebé. Alguien que en el 6º mes, escúcheme, Elizabeth recibe ese bebé, un milagro, por el mensaje que le dio el ángel Gabriel a Zacarías. Y nace Juan el Bautista. Dios te va a conectar con tu Elizabeth. Escúcheme. Vas a ver el milagro que ocurrió 6 meses antes en Elizabeth por Juan el Bautista, el nacimiento de una mujer que era estéril, de una mujer que no podía dar a luz, que no podía concebir. María observó lo que ocurrió con ella. Dios te ha permitido ver, mire, esto es lo que también yo quería compartir con usted, mi pastor, y decirle. ¿Se acuerda del milagro de los billetes? Lo contó, lo dijo, parece ridículo. Algunos le creyeron, otros tal vez no le creyeron. Pero escúcheme lo que pasa. Porque usted ha aprendido a moverse bajo una palabra. Esa palabra se ha hecho carne en usted. Ha caminado en base a esa palabra, cual sea la situación. Ha creído a lo que Dios le ha dicho. Y el creerle a Dios, porque Dios no dice nada si no hace nada. Pero como Dios hace algo, suelta una palabra y dice la palabra. Recuerde Génesis. Y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por medio de qué? De la palabra. Hágase la luz. Y la luz se hizo por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Usted haga conforme a lo que Dios dice y verá el resultado de la palabra. ¿Lo cree? Créalo. Vamos a tener que caminar como Pedro en el mar. Tal vez te vas a hundir en un momento, pero camina bajo la palabra. Pedro, Juan, Elena, Mario, María, cual sea tu nombre, ven, camina, camina. Gloria, en base a esa palabra. Muchos de nosotros los predicadores hemos criticado a Pedro porque Pedro se hundió. Pero no habla de ningún otro apóstol que haya caminado sobre las aguas, que se haya atrevido a creerle a una palabra. Bendito sea su nombre. Nada pasa hasta que Dios dice algo. Hasta que Dios dice algo. Por eso María, hermanos, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabe? Para nosotros lo económico no ha sido fácil.
quiero abrir mi corazón, no estoy buscando lástima, escúcheme bien, porque predico con gozo, trato de practicar el gozo, porque el gozo es algo interno, es fortaleza interna el gozo. Entonces tú puedes estar pasando procesos, pero hay una palabra que te sustenta. Hay una palabra que está pegada a tu boca. Como dice Jeremías, y extendió su mano y tocó mi boca. Porque en tu boca tiene que haber una palabra por la cual caminas. El diagnóstico de los médicos no es favorable en base a su vida, pero caminas bajo una palabra. Como dijo Isaías, Él llevó todas nuestras enfermedades. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Crees a esa palabra? Me dirijo a todos los que están siguiéndonos. ¿Usted cree a esa palabra? Cual sea el estado físico en que se encuentra, di, hágase conforme a tu palabra. Porque yo sé que esta palabra es el Espíritu que colocó para que en este año nosotros podamos caminar direccionado a lo que Dios nos dice, no a lo que los hombres y los gobiernos presentes están diciendo, sino que caminamos en base a lo que dice la Escritura. Porque se secará la hierba, se marchitará la flor, pero más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. Entonces, más de alguno se preguntará, ¿y cómo podremos cumplir el propósito de Dios en este tiempo tan difícil? ¿Cómo nos podremos mantener íntegros en estos tiempos? El vivir bajo una palabra. A Pablo podríamos decirle, a Pablo nada lo frenó, ni la escasez, ni el naufragio, ni serpiente, ni nada. Lo dieron hasta por muerto a Pablo. Pero Pablo, aleluya, no caminaba bajo sus emociones. No caminaba bajo sus circunstancias que vivía Pablo. Pablo caminaba de acuerdo a la experiencia que él tuvo. Pablo sabía a quién tenía de por medio. Que en cada momento él sabía que caminaba en base a una palabra. Si el Espíritu Santo le decía, no vayas, Pablo no iba. Si le decía, ve, Pablo iba. Porque Pablo era guiado por medio de la palabra. Tenía la palabra en su corazón, en su espíritu. Vive la palabra. Vive la palabra. Este será un año en que tenemos que declarar más que nunca la palabra. Más que nunca la palabra, escúcheme bien. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque la palabra, escúchame, la palabra es que te bendice. ¿A cuánto le bendice la palabra? Como la palabra trae bendición, hay 3 cosas que produce la bendición. Escúcheme bien. Pacto, bendición y protección. Elizabeth estaba estéril, pero tenía un pacto. Tenía la bendición. Y tenía protección. Aleluya. La ciencia podía haberle dicho de aquellos tiempos, los hombres, tú no puedes concebir hijos. Porque escúcheme, Dios no hace nada al azar. Todo Dios lo hace con un propósito. Diga conmigo, Dios hace todo con un propósito. Y como dijo Pablo en Romanos 8:28, a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Pero el texto no termina ahí. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay? ¿Cuántos llamados por Dios hay en este lugar? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántos vibran? ¿Cuántos vibran? ¿Cuánto está saltando el bebé dentro de ustedes? Los que están dando a luz. Aleluya. Esa bendición. Rama Soma, Rama Calla. Estoy en el Espíritu soltando y declarando esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Vientres van a salir saltando, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Rama Coma Soma, Rama Calla. Tu Elizabeth está apareciendo. Tu Elizabeth ya tiene la orden. Y cuando la veas, vas a decir: este Dios que me está hablando, esto era lo que por tiempo estaba esperando. Hágase conforme a tu palabra. Hágate conforme a tu palabra. Shama Rabakia So. Urrama Kondo Roma Kia Saka Rabakaya. Siento una atmósfera de milagro, de profecía. Y Carrocoto Soto Ruma Kabababababaso. Sirrinda Koto Ruma Kanda Rama Kia Soko Roma Kaya. Prosomamba Sia y Kamaya. Pro y Asaha. Sharanda Kia Koto Runda Kia Soko Roma Kaya. Spikaman Baba. Broso Korobakia Kiando Totoroba Sakaramakaya. Rayaso. Brasa Kamahamahamamaso. Rico Tosoto Rocoto Robacata Ramahamamaso. Serri aquí a ham. Algo se está gestando dentro. Algo se está gestando. Y Sambocoto Rubaquiasa. Sale Juan el Bautista 6 meses antes, que en el vientre de María, aleluya, venía el Salvador. Procomaya Somo. Por eso escúcheme bien. Aleluya, en el pesebre no solamente había un niño, había más que, aleluya, un bebé en el pesebre. En el pesebre había una palabra que había sido dada y que traía salvación, que traía libertad, que traía restauración. En el pesebre había algo más que un bebé. En el pesebre había libertad. Porque el Espíritu del Señor ya se veía a Jesús entrando, aleluya. Lucas 4:18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y carranda coto ruma jamaso. Y el Espíritu del Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Hermano, yo siento en el Espíritu que algo está ocurriendo. En la atmósfera espiritual algo está sucediendo. Rojo, sika mama mamako. Risoto rocoto robasaya. Porque cuando la palabra comienza, cuando la palabra se suelta, y rama jamashama, Dios bendice y luego Dios dice: si ramacoa y kamayasa. Escucha, mi iglesia, prepárate. Prepárate, iglesia. Despierta al hombre interior. Esta palabra está despertando. Abre bien tus ojos. Como Jehová le dice a Ezequiel: Ezequiel, ponte en pie, que quiero hablar contigo. Dios está hablando en esta noche. Dios está hablando en esta hora, aleluya. El enemigo se ha levantado fuertemente. Y el enemigo va a intensificar como lo hizo el rey de Persia, el rey de Siria. Escúcheme. Cuando al año he frustrado todo plan a través del profeta Eliseo, dice: y volveré el próximo año
con un ejército más poderoso y más fuerte. Escúcheme, no te confíes. Hay muchos que se han confiado en su propia prudencia. Hay muchos que se han confiado en su trabajo. En su trabajo. Ramacoa Shika Randa Kiasa. Pero van a ser traspasados en dolores, porque han puesto su confianza en su fuerza. Mas la palabra del Señor dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En tu propia prudencia. Si estás y andas conforme al Espíritu, caminas conforme al Espíritu. Como dice Juan, y estaba yo en el día del Señor en el Espíritu, y recibió aquella visión. Escúcheme, Dios te conectará con tu Elizabeth. Estate apercibido, estate atento. El que te conectes con la persona correcta. Pregunta: ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Porque la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho. Escúcheme bien, tome atención a esto. ¿A quién estás escuchando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para oír a Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para oír la palabra? Por eso, ¿a quién oyes? Porque tú llegas a ser lo que oyes. Salomón dijo: cual fuere tu pensamiento, tal es. Tú oyes, y lo que oyes forma tu ser. Tú eres lo que oyes. Mientras más palabra de Dios oyes, más fe tienes. ¿Escuchó bien? Mientras más palabra de Dios oyes, más fe tienes. Y si tienes fe, le puedes decir a Dios: estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. Porque este año va a ser un año para los locos. Escucha bien lo que dije. Este año va a ser un año para los locos. Para los que se atrevan a hacer locuras en Dios. Porque hay que ser loco para escupir en tierra y hacer un lodo y colocárselo a un ciego. Hay que ser un loco. Hay que ser un loco para creer a una palabra que Jesús le dice a Pedro: Pedro, hay que pagar los tributos. Ve y ábrele el hocico del pez, y ahí encontrarás un estatero. Hay que ser loco. Cuando tu pastor te pone un desafío, velo si está la palabra, si está Dios metido en lo que te está diciendo. Porque si es Dios, hermano, por favor, cumple. Atrapa esa oportunidad. Te abro un poco el corazón. Días atrás mi pastor pidió junto a todos los hombres. ¿Cuántos de los hombres manejan los precios de lo que cuestan las cosas? Mi esposa se reía. Yo no sabía por qué mi pastor me dijo: hermano Miguel, ¿usted puede los 8 tarros de jurel? Yo, ni que unos mecánicos, unos matemáticos igual. ¿Para qué estamos con cosas?
Yo dije 800, 8 por 8, 64. Para que vea vos, estoy abriendo mi corazón. Yo dije, habían algunos 2200. Y como eran 3 cajas, había que hacerlo en 9, 3, 3, 3, 9. Pero yo atrapé la palabra, nunca dije no. A eso es lo que quiero decir. Le creo, estoy dispuesto a hacer lo que Dios me dice. No, pregúnteme cuánto tenía. Ninguno. Ninguno. Soy sincero, ninguno. Pero le creí a Dios. ¿Sabe lo que le dije en la noche al Espíritu Santo? Espíritu Santo, no tengo ninguno. No tengo ninguno y hay que llevar este viernes. Le dije, este compromiso quiero hacerlo. Y el Espíritu Santo me dice, mire qué maravilloso el Espíritu Santo. Por eso yo hago lo que Él me dice. Me dice, a las personas que ministras, que no son de tu iglesia, compártele esta bendición. 3 personas les compartí esta bendición. ¿Qué cree que me dijeron? Cuente conmigo. Yo no soy pastor, pero ellos me dicen pastor. Dijeron, mi pastor, cero problema. Cero problema. Y uno que trabaja en el metro, que es jefe de la línea 1 del metro, me dice, mis compañeros también se pusieron y mandaron su aporte para usted, pastor. Las primicias para usted. Cuando atrapas una palabra, escúchame, por favor, cápteme lo que quiero decirle. Porque luego viene a fin de enero viene la ofrenda profética. Por eso atrape lo que le estoy diciendo. Atrape lo que le estoy diciendo. Cuando tú aceptas y te tomas de una palabra de Dios, no solamente era imposible que Dios trajera un bebé llamado Juan el Bautista y un bebé llamado Jesús. Cuando hay algo en tu casa, en tu familia, ¿tú crees que Dios no puede cambiar la vida de tu hijo? Por eso te dije, escúcheme bien, por eso le dije, está tu Elizabeth, que está saltando. Porque cuando te ve, te dice, te está conectando. Ese es el medio por donde viene el milagro. Ese es el medio por donde viene el milagro de lo que estás esperando. Ese es el medio. Te estoy conectando con gente que nunca compartiste, que nunca estuviste. Y Dios te está revelando una palabra, escúchame, para que en este año tú comiences a caminar y puedas decirle, como dijo María, haz conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que vamos a ver milagros como nunca los vamos a ver en el 2023. Algunos van a desertar. Escúcheme, porque esta es la realidad. Algunos van a desertar, pero vamos a ver lo que nunca vimos. Vamos a experimentar la liberación que nunca hubo. Vamos a ver cómo la palabra comienza a correr y a ser muy glorificada en la vida de gente. ¿Por qué? Porque le hemos creído a la palabra. ¿Se recuerda usted en Génesis capítulo 21? Dios había hablado con Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham. Y en el capítulo 21 le dice, puede colocar Génesis capítulo 21, mire, para que lo leamos. Tome atención a esta lectura. Qué importante lo que Dios habla, lo que Dios dice. Yo recuerdo muy bien en el día del aniversario lo que Dios nos dijo.
¿Y usted cree que yo he estado callado? He estado pidiéndole a Dios en mi secreto. Génesis capítulo 21. Y Ramasoma Ramaca. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios ya le había hablado. Ya Dios le había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo? En el tiempo que Dios le había dicho. Iglesia, por eso lo que dije en el comienzo, lo que Dios le había dicho, todo se aprende. Se aprende a no tener. Se aprende, tienes que aprender de lo que significa no tener. Escúchame, tienes que aprender. Todo es un aprendizaje. ¿Sabía usted que el miedo se aprende? Sí, el miedo se aprende. Entonces hay que desaprender del miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Tuve miedo y me escondí. Miedo se aprende. Por eso una palabra de Dios, Dios le había hablado, Dios le había dicho. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros? ¿Sabe lo que pasa? Es que nosotros no comenzamos a meditar, a examinar, a intimar en esa palabra que Dios suelta. No comenzamos a conversar con el Espíritu Santo lo que Dios nos dice. Y quedó en una palabra más. Yo no estoy diciendo, porque lo estoy mencionando, de que yo me las creo que el que está ahí. No, escúcheme. Yo sé que hay personas que en lo secreto también tienen su palabra. Pero yo estoy enseñando algo. Quiero enseñarte algo. Que tomes en serio lo que Dios está hablando. Que tomes en serio lo que Dios está diciendo. Hermano, escúchame. Este año va a ser un año decisivo. Vamos a ver los que son y los que no son. Se van a ver los que tienen fe y los que no tienen fe. Ah, es que ellos son pastores, que ellos son evangelistas, que ellos son diáconos. No, escúchenme. La intimidad es algo personal de cada uno de nosotros. Y aquí no hay ninguno nuevo. Ya a Gonzalo le hemos dejado caer el peso del discipulado. Él sabe que tiene que informarse qué día hay reunión. ¿O no? Discípulo, tiene que aprender. Y nosotros, escúchenme, bajo una palabra. Cuando Dios no está haciendo nada es porque Dios no ha dicho nada. Porque Dios también habla en el silencio. ¿Y cómo captas? Bajo la paciencia. Saber esperar. Saber esperar. 6 meses antes nace Juan el Bautista. María tuvo que esperar. Todo un programa, digamos, un diseño para traer al Salvador. Hermanos, por favor, toma en serio lo que Dios nos está hablando. Dile al Señor. No es malo que reconozcas, pero escúchame. Ya te arrepentiste, ya le dijiste: yo he sido julero, Señor, el 2022 no hice lo que tenía que hacer. Hermano, ya lo dijiste. Pero comienza en esta reunión volviéndote a Dios con todo tu corazón. Siendo sincero, dile lo que la tranca tuya, díselo. Jóvenes, pasivos no pueden permanecer pasivos. Tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo, una experiencia con el Espíritu Santo. Tienen que buscar el amor por la palabra. Jóvenes, yo me imagino que tienen sueño. José a los 17 años tiene sueño, pero caminó bajo una palabra. Bajo una palabra.
Todos sabemos lo que José pasó, pero ¿sabe qué? José decía que aunque sus hermanos lo odiaban, él decía: no importa. Me lo imagino a José: no importa. Para ellos yo soy el que papá lo ama, el que papá le hizo una túnica de color. Pero José tenía la película clara. Él vio desde el principio. A los 17 años vio su futuro. Su futuro. Jóvenes, nadie puede truncar tus sueños. Se puede ser un predicador de excelencia, se puede ser un hombre de Dios, un servidor del Señor, lleno del Espíritu Santo. Pero dile: quiero amar tu palabra. Quiero amar tu palabra. David, hay algo que dice y que lo sustentaba solamente. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede suceder eso? Por una palabra. Por la palabra. Porque las circunstancias no pueden moldearte a lo que Dios diseñó para ti. Cual sea la situación, tú no puedes moldearte bajo las circunstancias. Dios ya dijo lo que tenía que haber dicho. Diseñó un propósito para ustedes. Cual sea la situación, ¿tú crees que Dios dejó hasta ahí la bendición? ¿La limitó? No hay límites. Tenemos a un Dios sin límite, a un Dios que es sobrenatural. Por eso, iglesia, atrapa esta palabra en esta hora. Atrapa lo que Dios nos está diciendo. Invierte más tiempo en oír a Dios por medio de la palabra. Como dije momentos atrás, ¿a quién estás oyendo? Porque a quien más oyes es más cómo te formas en tu mente y en tu carácter. Si oyes y escudriñas la palabra, cada día lo que va a generar en ti es más fe. Es creerle a Dios por cada palabra que ha dicho, por cada palabra de lo que hará. Porque para Dios nada es imposible. ¿Lo cree usted?